Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El pueblo de Montgomery Heights parecía tranquilo a primera vista, pero tras sus impecables fachadas, las injusticias se gestaban silenciosamente. En el tribunal municipal, el juez Edward Whitman había reinado durante más de 20 años. Sus colegas lo respetaban, pero pocos desconocían sus prejuicios profundamente arraigados. Para él, algunas personas nunca tenían derecho a la presunción de inocencia, y nunca lo ocultó. Esa mañana, el ambiente en la sala del tribunal era denso. Los murmullos de los residentes se mezclaban con el crujido de los bancos de madera. En el centro de la sala se encontraba Aisha Johnson, una mujer negra de unos 40 años, de mirada orgullosa y porte impecable. Su caso había sido manipulado por sus adversarios para hacerla aparecer culpable de un fraude financiero colosal. Whitman la miró con una mezcla de desdén y certeza. Para él, el veredicto ya estaba escrito. Su mente estaba llena de clichés y juicios precipitados, una mujer negra, acusada, por lo tanto culpable. Ya disfrutaba de la idea de dictar una sentencia ejemplar, convencido de que nadie jamás cuestionaría su autoridad. Pero Aisha no parecía intimidada ni asustada. Su serenidad contrastaba marcadamente con el nerviosismo de los demás testigos y abogados. Había algo en su postura, en la forma en que le sostenía la mirada, que podría haber alertado al juez: esta mujer no era una persona común. Poseía una fuerza e influencia que él jamás podría imaginar. Mientras Whitman se preparaba para emitir su veredicto, desconocía que esta decisión marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que destrozarían su carrera y reputación, obligándolo a afrontar las consecuencias de su racismo de la forma más humillante posible. Lo que creía un simple juicio se convertiría en el escenario de una lección de justicia y karma que jamás olvidaría. La sala del tribunal estaba abarrotada. Residentes, periodistas y miembros del colegio de abogados observaban cada movimiento. El pesado silencio solo se rompía con el golpeteo del mazo de madera en el atril. «Abra el juicio en el caso Johnson», anunció el secretario. Aisha Johnson, vestida con un impecable traje negro, caminó tranquilamente hacia el banquillo. Su mirada, fija en la jueza Whitman, no era ni suplicante ni intimidada. Sabía que no solo estaba en juego su carrera, sino también su dignidad. Whitman, con los ojos entrecerrados tras sus gafas, señaló a la fiscalía. «Damas y caballeros, nos encontramos ante un grave caso de fraude financiero». Su voz ya delataba impaciencia y desprecio. Hizo una pausa, mirando a Aisha con una fría mueca de desprecio. «Vemos que el acusado es, ¿cómo decirlo?, muy diferente». Un murmullo recorrió la sala. Aisha frunció el ceño ligeramente. Sabía que ese comentario no era neutral, llevaba la sombra del racismo del juez. Su abogado, Michael Rivers, se levantó rápidamente. «Señoría, le recuerdo que toda persona acusada de un delito tiene derecho a un trato imparcial, independientemente de su origen». Whitman hizo un gesto de impaciencia con la mano. «Silencio. Reconozco el fraude cuando lo veo. Vayamos directo al grano». A lo largo del juicio, la jueza Whitman interrumpió a Aisha, minimizó sus argumentos y ridiculizó a sus testigos. Desestimó cada objeción con un tono brusco y condescendiente. Los espectadores sintieron la tensión. Esto no era solo un juicio, sino una demostración de poder, teñida de prejuicios. Aisha, sin embargo, mantuvo la calma. Escuchó, fijándose en cada detalle, en cada comentario humillante e injusto. Su mente estaba concentrada, sabía que la verdad pronto saldría a la luz. Pero por ahora, tenía que soportar la parcialidad del juez y mantener la compostura, porque sabía que la paciencia y la estrategia eran sus mejores armas contra la injusticia. A medida que transcurría el día, todos comprendieron que este juicio no solo sería una prueba de la ley, sino un choque entre la arrogancia y la justicia, entre el prejuicio y la integridad. Whitman creía haber ganado, pero aún ignoraba que una revelación pronto trastocaría su vida. Tras horas de testimonios y tensos intercambios, el silencio reinó en la sala. Whitman se levantó lentamente,
golpeando suavemente el mazo contra el atril, señal de que el veredicto estaba a punto de ser pronunciado. Todas las miradas estaban fijas en él, pero ninguna era tan penetrante como la de Aisha, tranquila y resuelta. Acusada Aisha Johnson, comenzó Whitman, y su voz resonó en la sala. Tras revisar cuidadosamente el caso, escuchar a los testigos y evaluar los argumentos, la declaró culpable de fraude financiero. Un murmullo de indignación recorrió la sala. El abogado Michael Livers abrió los ojos de par en par. Su señoría. Esta sentencia se basa en suposiciones, no en pruebas. Whitman lo interrumpió bruscamente. Silencio. Las objeciones no cambian la verdad, lo veo claramente. La sentencia se ejecutará de inmediato. Aisha permaneció inmóvil, pero sus ojos brillaban con una tranquila determinación. Sabía que esto era solo un obstáculo temporal. El juez, confiado en su decisión, continuó, se le impondrá una multa cuantiosa y su carrera profesional se verá gravemente afectada. Que esto sirva de ejemplo a quienes creen que pueden engañar a la justicia. El murmullo se transformó en una mezcla de conmoción e indignación. Varias personas en la sala intercambiaron miradas de sorpresa, jamás un juez había pronunciado una sentencia con una parcialidad tan descarada. Aisha finalmente se levantó para hablar. Su voz era clara, firme, pero respetuosa. Su señoría, impugno esta sentencia. Esta decisión no se basa en hechos, sino en prejuicios. Soy inocente y haré todo lo necesario para establecer la verdad. Whitman sonrió con desdén. Puede apelar, por supuesto, pero dudo que alguien revoque mi decisión. Mientras los alguaciles sacaban a Aisha de la sala, su mirada se cruzó con la del juez. Había un brillo en sus ojos, una silenciosa advertencia, esto no había terminado. Whitman creía haber ganado, pero no sabía que la injusticia que acababa de cometer pronto se volvería en su contra de la forma más humillante posible. Unos días después del juicio, el juez Whitman aún saboreaba su victoria, convencido de haber defendido la ley a su manera. No sabía que el destino le tenía preparada la venganza. En la oficina de su abogado, Aisha Johnson preparaba su contraataque. Cada documento, cada prueba, había sido recopilada meticulosamente. Pero no solo quería apelar el veredicto, quería que todo el mundo viera la verdad y que el juez Whitman se enfrentara a su propia parcialidad. Esa misma mañana, un comunicado oficial fue enviado a medios locales y redes sociales. Aisha Johnson no solo era una abogada talentosa y con principios, sino la hija del gobernador del estado, un hombre influyente, respetado y conocido por su lucha contra las injusticias sociales. El teléfono de Whitman sonó justo cuando terminaba de almorzar. Era su colega, el juez Marcus Ensley, quien parecía incapaz de contener la risa de asombro. «Edward, ¿viste eso?», preguntó Ensley jadeando. Whitman frunció el ceño y contestó la llamada. «¿Viste qué?». Aisha Johnson, la mujer a la que condenaron la semana pasada, es la hija del gobernador. Y, bueno, declaró públicamente su inocencia y expuso todo su comportamiento racista durante el juicio. Está en todas las redes sociales». Whitman sintió un nudo en el estómago. Le temblaban ligeramente las manos. Todo lo que creía un triunfo se había convertido en un desastre público. Su parcialidad, su racismo y sus humillaciones hacia Aisha quedaban ahora al descubierto ante miles de testigos. El juez Whitman intentó ordenar sus pensamientos, pero la verdad era abrumadora. La mujer a la que había humillado y condenado ahora tenía el poder de destruir su carrera. Comprendió, con una mezcla de horror y vergüenza, que su arrogancia y prejuicios lo habían llevado a la ruina. El gobernador defendió personalmente a su hija, denunciando públicamente la injusticia y la discriminación que había sufrido. Whitman fue suspendido y se abrió una investigación oficial sobre su conducta. Por primera vez, comprendió que su racismo y desprecio por los demás tenían un precio que pagaría muy caro. Aisha, por su parte, mantuvo la calma y la dignidad. No solo había demostrado su inocencia, sino que también había demostrado que la justicia podía prevalecer, incluso contra quienes se creían por encima de la ley. El mundo entero había visto ahora que la integridad y la valentía pueden vencer el racismo y la injusticia.
Los días posteriores a la revelación fueron una auténtica pesadilla para Edward Whitman. Los medios de comunicación locales y nacionales repitieron su nombre en cada titular: juez suspendido por racismo, humillación pública tras juicio parcial, carrera empañada por prejuicios. Cada artículo le recordaba, con cruel precisión, la humillación que le había infligido a Aisha Johnson. El gobernador, padre de Aisha, no se limitó a defender a su hija. Tomó medidas para exigir responsabilidades a Whitman. Una investigación interna reveló años de decisiones sesgadas, sentencias motivadas por el racismo y graves infracciones a la ética judicial. La suspensión se convirtió en permanente. Whitman perdió su carrera y su reputación para siempre. En los pasillos del juzgado, Whitman se encontró con las miradas de abogados y residentes locales. Antaño respetado y temido, ahora era la personificación misma de la ruina causada por el orgullo y el prejuicio. Cada susurro a sus espaldas resonaba como un cruel recordatorio de su parcialidad y arrogancia. Aisha, por su parte, continuó su labor con dignidad y determinación. Se dedicó a las comunidades marginadas y utilizó su influencia para luchar contra las injusticias que tantas personas sufrían a diario. Su victoria no fue solo personal, simbolizó el triunfo de la justicia a pesar de la opresión y la discriminación. Una mañana, Whitman recibió una carta oficial del Colegio de Abogados. Se le prohibía ejercer la abogacía de por vida y debía devolver una parte de su indemnización para cubrir a las víctimas de sus sentencias injustas. En un último acto simbólico de karma, Aisha no hizo ninguna declaración pública, pero su nombre siguió apareciendo por todas partes, recordándole al mundo y a Whitman que la verdad siempre sale a la luz. Sentado solo en su estudio vacío, Edward Whitman finalmente comprendió la magnitud de sus errores. Los años de prejuicio, desprecio y humillación que había infligido a personas inocentes lo habían llevado a esta inevitable caída. Por primera vez en su vida, sintió la soledad y la amargura de la vergüenza. La justicia, esta vez, había triunfado con brillantez, y el karma había seguido su curso con implacable precisión.